El día de hoy vamos a revisar capacidad calorífica. ¿Se acuerdan que les había dicho que la capacidad calorífica era qué tan difícil es calentar algo? Ash, no me deja pintar aquí. Y si hay materiales que son más difíciles de calentar que otros, pues entonces el influjo calórico que se desprenda o que se reciba sobre un material, sobre un sistema, tiene que ver con el valor de esa capacidad calorífica. Vamos a ver que ese proceso de calentar algo depende de cuál sea el proceso, de cuál sea la trayectoria. Recuerden que el calor no es una función de estado, entonces dependiendo de cuál sea la trayectoria del proceso, es el valor de capacidad calorífica que yo voy a tener para un sistema. En este caso vamos a revisar nada más dos casos, el que ocurre a temperatura constante y el que ocurre a presión constante. Déjenme nada más dar acceso a sus compañeros. Ok, vamos a comenzar la discusión planteando las ecuaciones. Esto es un repaso. Sabemos que el calor, o la calor, como dicen los veracruzanos, déjenme nada más cambiar el trazo del lápiz. La calor es igual a cierta constante que depende del material por la diferencia de temperaturas. Depende también esto de la cantidad de sustancia. Les decíamos la vez pasada que si metemos al horno microondas algo, no es lo mismo meter un vaso con agua que meter una olla. Vamos a necesitar más calor entre más masa tengamos. Entonces, bueno, nada más déjenme aquí. Voy a despejar esta constante C, que en realidad no es una constante, ahorita vamos a ver por qué no, en términos de la N. O sea, si yo pongo aquí esta expresión, ese valor de C sería el calor entre la diferencia de temperaturas, ¿no? Y como eso depende de la cantidad de sustancia, eso lo puedo definir como una C, que es una propiedad intensiva, la voy a denotar con una C con sombrerito. Esa C es igual a la C, que es una propiedad extensiva, entre la N. Y esto sería igual a el calor, ¿entre quién? Entre la N por el cambio de temperatura, el delta T. Esto va a tener unidades de Joule sobre Kelvin en el sistema internacional. Mientras que la de abajo, ¿qué unidades tendría? Serían igual joules, nada más que serían entre mol Kelvin, así es. Y no se olviden del Kelvin. Ok. Déjenme ponerles aquí una aclaración. El valor de C depende de cómo se efectúe el proceso, lo que decíamos hace unos momentitos. De todos los procesos que se pueden modelar, nosotros solo vamos a analizar dos. El proceso isobárico a presión constante y el proceso isocórico a volumen constante. Ok, vamos a empezar con el más sencillo, que es a volumen constante.
A volumen constante de la primera ley, que si recuerdan es delta U igual a Q más W, y eso se podía expresar en términos de la presión y el incremento de volumen, o sea, Q menos P delta B. Bueno, ¿qué ocurre en el proceso a volumen constante? Este término se iría a cero vaquero porque no tengo incremento en el volumen. El cambio de energía interna tiene que ser igual al calor. Pero como estoy definiendo el proceso, voy a agregar aquí el subíndice B. Es el calor a volumen constante. Entonces, ¿cómo me quedaría la definición de esa capacidad calorífica? Le voy a poner un CB, que se refiere a que es el proceso a volumen constante, y esto sería igual al calor entre el delta T de la expresión de arriba. Y en términos de la primera ley de la termodinámica, sería igual a delta U entre delta T. ¿Están de acuerdo? Esto lo saco de aquí. Delta U es igual a Q más W, pero W es cero, entonces delta U es igual al calor. Ese calor que tengo aquí es el cambio de energía interna que tengo acá. ¿De acuerdo hasta ahí? O bien, para un proceso infinitesimal, yo podría decir que CB es igual a la derivada parcial de la energía interna con respecto de la temperatura, manteniendo el volumen como una constante. Si de aquí despejo la derivada parcial de la energía interna, eso se convierte en du igual a CB dt. ¿Va que va? ¿Hasta ahí voy bien? Ok. Sí. Esto sería para el proceso a volumen constante. ¿Qué ocurre para el proceso a presión constante? Otra vez analicemos la primera ley. ¿Se acuerdan de la definición de entalpía a la que llegamos la vez pasada? Yo tenía que el delta H a presión constante era igual al calor. Pero como constante le agrego el subíndice P. Entonces, me quedaría que Cp, la capacidad calorífica a presión constante, es igual al Qp entre el delta T. Pero como ese Qp es igual al cambio de entalpía, tendría que esto es igual a delta H entre delta T. O sea que Cp se puede definir en términos de la derivada parcial de la entalpía con respecto de la temperatura a presión constante. Si despejo el diferencial de la entalpía, me quedaría que dH es igual a ¿quién? A Cp dt. Estas dos, por favor, al refrigerador. Esta y esta de acá. Son la definición de las capacidades caloríficas a presión y a volumen constante. Vamos a integrar esas dos expresiones. Para obtener el cambio de energía interna, yo tendría que delta U es igual a la integral que va desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2 de Cb dt. Y para definir el cambio de entalpía, es algo muy parecido, nada más que tengo que utilizar el proceso a presión constante. Esto sería igual a la integral que va de T1 a T2
de Cp dt. ¿Ok? Simplemente esta integral, como no tenemos aquí el término de la temperatura, sería un polinomio de grado 1, ¿no? Sería aquí el Cb por el cambio de temperatura. En cantidades molares, esto sería igual a N Cb molar por el cambio de temperatura. Y aquí pasaría lo mismo. Tendría que esto es igual a Cp delta T, que en cantidades molares sería igual a N Cp molar delta T. Estas dos también, por favor, al refrigerador. Hasta aquí. Dígame. Dice un compañero que si lo puedo dejar entrar. Ash. Ok. ¿Se acuerdan que les había dicho que ahorita estamos entendiendo a Cp y a Cb como una constante? De hecho, las estamos sacando de la integral para llevar a cabo el proceso de integración. ¿Ah? En realidad no son constantes, son funciones de la temperatura. Sin embargo, para cambios de temperatura muy chiquitos, sí las podemos considerar como constantes. Y también, sobre todo, a temperaturas inferiores. A ver, déjenme ponerles aquí la aclaración. Cb y Cp se pueden considerar constantes a temperaturas inferiores a 300 Kelvin y para cambios pequeños de temperatura. O sea, para deltas T, que son pequeñitos. ¿Ah? ¿Qué es lo que ocurre a más de 300 Kelvin? Eso viene de algo que no hemos revisado, se conoce como teorema de equipartición de la energía. A temperaturas inferiores a 300 Kelvin, yo puedo tener que cualquier influjo energético, ya sea calor o trabajo, se puede traducir en un cambio en las rotaciones o en las traslaciones de las partículas, de las moléculas que componen al gas. O sea que si yo meto una poquita de energía, eso se va a traducir en que las moléculas agarren más energía cinética y eso acuérdense que se relaciona con la temperatura. Ajá. Eso es para temperaturas inferiores a 300 Kelvin. Si yo incremento la temperatura a más de eso, ya no nada más voy a tener procesos rotacionales y traslacionales implicados, voy a empezar a tener procesos vibracionales, o sea, voy a empezar a ver que los enlaces vibran, sobre todo cuando alcanzo energías del orden de la longitud de onda del infrarrojo, voy a ver que los enlaces empiezan a vibrar. Y además, si supero con mucho esa temperatura, por ejemplo, que llegue a los 800, 900 grados Celsius, voy a tener que empiezan a haber promociones cuánticas, que los electrones empiezan a cambiar de orbitales, y entonces voy a tener otros grados de libertad diferentes. Lo que me dice el teorema de equipartición de la energía es que la energía se va a distribuir de forma uniforme entre todos los procesos energéticos que puedan tener lugar, traslaciones, rotaciones, vibraciones y saltos cuánticos. Ajá. Pero para temperaturas menores a 300 Kelvin solo son importantes las traslaciones y las rotaciones. Entonces, conforme yo rebaso esa temperatura de 300 Kelvin, como empiezan a ser factibles los procesos vibracionales y de saltos cuánticos, entonces voy a ver que la energía se tiene que distribuir también considerándolos a ellos. Por lo tanto, es cada vez más difícil calentar un material conforme yo rebaso con mucho las temperaturas. Ajá. Por ejemplo, un lingote de hierro. No es lo mismo calentarlo a una temperatura cercana al ambiente. Ustedes ponen una olla en la estufa y van a ver que rápidamente se calienta. Pero si llegaran a la temperatura en la que el hierro se empieza
a poner rojo, es decir, empezamos a tener transiciones electrónicas, se empieza a emitir luz, veríamos que la energía que nosotros estamos dotando al sistema tiene que equipartirse, tiene que distribuirse también para que se empiecen a llevar a cabo esas transiciones electrónicas. Entonces, eso va a hacer que necesite meter cada vez más energía para que el material se siga calentando. Entonces, Cp y Cv no son en realidad constantes, son una función de la temperatura. De hecho, en muchos casos, Cp y Cv tienen un comportamiento lineal con respecto de la temperatura. Tampoco es tan así. Eso es para temperaturas del orden cristiano, o sea, que vayan como de 300 a 1000 Kelvin, algo por el estilo. Para temperaturas muy bajas se obedece otro comportamiento que es casi siempre cúbico para Cv y Cp. Pero bueno, vamos a poner aquí la aclaración de que en muchos casos Cp y Cv, sobre todo Cp, es función de la temperatura y se comporta de manera lineal. O sea, Cp se puede definir en términos de la ecuación de una recta. A más B por la temperatura. Estas A y B no son las mismas constantes de la ecuación de Van der Waals que habíamos empleado. Son diferentes, pero también dependen del material. Son simplemente constantes que definen el comportamiento lineal. Ahora, si delta T es pequeño, el comportamiento de las capacidades caloríficas es aproximadamente lineal, es aproximadamente constante. Bueno. ¿Serán iguales los valores de Cv y Cp? O sea, la capacidad calorífica si el proceso se lleva a cabo a volumen constante o si se lleva a cabo a presión constante. Eso tiene que ver con el problema que llevamos a cabo la vez pasada. ¿Se acuerdan que en un caso, el de la presión constante, se requería más calor porque parte de la energía del sistema se convierte en trabajo y ese trabajo se utiliza para llevar a cabo la expansión del gas? Lo mismo pasa con Cp y Cv, finalmente son reflejos de la misma cosa, un proceso a volumen constante o a presión constante. Entonces, déjenme ponerles aquí la nota de que Cp siempre tiene que ser mayor que Cv. Ahorita vamos a ver qué tanto. Cp y Cv no son iguales. Pues en un proceso a presión constante, debe efectuarse trabajo en los alrededores. Y se requiere más calor para elevar la temperatura. Cp siempre va a ser mayor que Cv. Ahora, ¿qué tanto van a ser diferentes? ¿Qué tanto es mayor Cp que Cv? Nada más déjenme ponerles aquí que, por lo tanto, Cp es mayor que Cv. La pregunta es ¿qué tanto? Vamos a responderla. Es fácil. Vamos a partir de la definición de entalpía. ¿Se acuerdan que la entalpía era simplemente una agrupación de términos? Es una variable que no existe, que yo defino en términos de esta agrupación de términos. H es igual a U más el producto PV.
¿Qué pasó? No espante. ¿Todo bien? Esto es igual a U más NRT. ¿Se acuerdan que PV es igual a NRT, no? Ok. Ahora, bueno, esto ocurre para un gas ideal. Voy a definir el proceso infinitesimal en el que la diferencial o el cambio infinitesimal de la entalpía es igual al cambio infinitesimal de la energía interna más el cambio infinitesimal del producto PV, que es igual a NRT. NRT. Esto sería igual a du más, vamos a suponer que en el proceso no se intercambia masa con los alrededores, R es una constante, entonces pueden salir de esta diferencial. Me quedaría NR por la diferencial de la temperatura. Ahora, voy a utilizar las definiciones de CP y CB que puse más arribita. Las voy a reemplazar en estas diferenciales de la energía interna y de la entalpía. Me quedaría que, bueno, déjenme ponerles, sustituimos el hecho de que DH es igual a CP de T y que du es igual a CB de T. Entonces, la formulación cambiaría a CP de T, que es el cambio de entalpía, es igual a CB de T, que es el cambio de energía interna, más NR de T. ¿Hasta ahí vamos bien? Fíjense que dt se encuentra en todos los miembros de la ecuación. Entonces lo puedo eliminar si divido entre dt y me quedaría que Cp es igual a Cb más NR. ¿Ya vieron por dónde va la cosa? ¿Qué tanto difiere Cb de Cp? Esto lo voy a cambiar a cantidades o a propiedades intensivas. O sea, el Cp molar es igual al Cb molar más la cantidad de R. O sea, lo que estoy haciendo es dividir entre N. ¿Ya vieron en qué tanto son diferentes? Cp, o sea, la diferencia de Cp y Cb es igual a la cantidad R. Cp es mayor que Cb en la cantidad R. ¿De acuerdo? Sí. ¿Se acuerdan que en fases condensadas el cambio de entalpía era aproximadamente igual al cambio de energía interna? Eso lo vimos la clase pasada. ¿Sí lo recuerdan o no? Sí. Sí. Entonces, vamos a extrapolar ese resultado. ¿Cómo serán Cp y Cb en una fase condensada? Si el cambio de entalpía es aproximadamente igual al cambio de energía interna en una fase condensada, eso quiere decir que el proceso isocórico tiene relacionada la misma energía que el proceso isobárico. No tenemos cambios de volumen en fases condensadas. Y por lo tanto, eso querría decir también que Cp es aproximadamente igual a Cb, solo para fases condensadas. ¿Ah? ¿Por qué?
el cambio volumétrico es aproximadamente 0. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Vamos a hacer un problemita. Dice 0.44089 son gramos de ácido benzoico se queman en una bomba calorimétrica a volumen constante. Es el ejemplo que vimos la vez pasada de una bomba calorimétrica. Dice, la temperatura del agua en una chaqueta interna sube de 20.17 de la temperatura ambiente hasta los 22 grados Celsius. A 22.22 grados Celsius. La capacidad calorífica de la bomba más el agua es de 5. Es de 5.267 joules por Kelvin. Calcule los cambios de entalpía y de energía interna. Y nos dice las unidades en las que lo debemos calcular en kilojoules por Kelvin. No, kilojoules por mol. Este es el problemita. Lo primero que tengo que saber es cuál es la reacción química que está aconteciendo. El ácido benzoico, recuerden que era esta moleculita. Aquí tiene un carbono, doble enlace con el oxígeno y un OH, ¿no? Entonces sería la fórmula molecular sería C6H5 COOH. Si es una combustión, quiere decir que esto tiene que estar en presencia de oxígeno. Y esto me va a dar, pues como todo producto orgánico, me da CO2 y agua, ¿no? Más agüita de coco. Aquí sí es bien importante que yo tome en cuenta las fases, por lo que vimos el problema pasado. Tengo que saber qué materiales se encuentran en la fase gaseosa, porque son los únicos que van a contribuir al trabajo en el caso de que haya expansión o compresión de los gases. ¿Ah? Entonces, el ácido benzoico en esas condiciones de presión y temperatura se encuentra como un sólido. El oxígeno tiene que encontrarse como un gas. El CO2 se libera también en forma de gas. Y el agua, en principio, se estaría obteniendo en forma gaseosa también. Sin embargo, voy a plantear aquí que se obtiene en forma líquida. De otra manera, se volvería de locura el problema.
Ajá. Lo siguiente es que yo tengo que balancear a la reacción. Por cada mol de ácido benzoico que yo meto, necesito 15 medios de la molécula de oxígeno. Y eso para obtener 7 moles de CO2 más 3 moles de agüita de coco. Me preguntarán cómo hice este balanceo. Por tanteo. Ajá, así es como balanceamos los químicos, por tanteo. ¿Pueden saber cuál es la trayectoria del proceso? Nos está diciendo el problema que es una bomba calorimétrica a volumen constante. Entonces, ahí ya nos está diciendo que el proceso tiene que ocurrir a volumen constante. Voy a poner esa aclaración. Como delta B es igual a 0, como delta B es igual a 0, ¿quién es delta U? Hoy. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica. No tengo trabajo, no tengo incremento de volumen. El término P delta B se vuelve 0. Entonces, de acuerdo con la primera ley, que era delta U igual a Q más W, o menos P de B, mejor le pongo, menos P delta B. ¿Cuánto vale el cambio de energía interna? Sería igual a el calor, ¿no? Pero es el calor debido a esa trayectoria, a la trayectoria a volumen constante. Entonces, puedo calcular el calor desprendido utilizando el CB. Déjenme ver. El calor desprendido es una reacción exotérmica. Es QB igual a ¿quién? Igual a CB delta T. ¿Están de acuerdo conmigo ahí, chicos? Sí. A ver, fíjense. Tengo, para la expresión que estoy empleando, tengo que tener un cambio de temperatura. Entonces, ¿es indispensable que trabaje con temperaturas absolutas? Aquí la pregunta sería si el grado Kelvin o el Kelvin tiene la misma magnitud que el grado Celsius, ¿no? Sí tienen la misma magnitud. Entonces, lo mismo da que trabaje con Kelvin o con Celsius, simplemente este delta T se produce en un incremento de temperatura, ¿no? O sea, si restamos 22.22 grados Celsius menos 20.17 grados Celsius, me va a dar cierta diferencia de temperaturas y yo le puedo poner ahí que ya se encuentra en unidades de Kelvin. Ya no tengo que llevar a cabo la conversión de Kelvin a Celsius. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Ahora, ya me están dando la capacidad calorífica de la bomba. Calculen, por favor, entonces, cuál sería ese producto. C por delta T. Profe, Sí, dígame. ¿puede aceptar a Beto en la llamada, por favor? Ash. Perfecto. Listo, ahí está. Gracias. A ver, ¿cuánto les da? Gracias, profe. De nada. Ajá. 10.7. 79. 79. ¿Qué unidades? Kilojoules mol. ¿Por mol, seguros? No, porque fíjense cuáles son las dimensiones que tiene la capacidad calorífica. No, sería Son nada kilojoules más por Kelvin. joules por Kelvin. Ajá.
¿Qué tendríamos que hacer para que las unidades fueran kilojoules por mol? Nada más déjenme ponerles aquí que de la expresión de arriba, esto tendría que ser igual a el cambio de energía interna, ¿no? A ver, en kilojoules por mol, tienen la fórmula molecular del ácido benzoico. V sería igual a delta U, y es igual a ¿quién? A esos 10.79 kilojoules. ¿Por quién? Kilojoules. Me confundí. Por el valor de la multiplicación, fíjense, es 5.267 por esa diferencia de temperaturas que es como de 2, ¿verdad? Ah, sí tendría que ser de joules, ¿no? Ajá. Bueno, a mí me da joules. ¿Saben qué? Aquí es donde está la cosa. No es 5.267, es 5.267. ¿Va? ¿Se acuerdan que les había dicho que no alcanzaba a ver? Bueno, era eso. No había un punto decimal, es que ahí tengo un rayón en mis apuntes. Y sí, es kilojoules el resultado. Buena observación. Ok, ¿cómo le hago para convertir estos kilojoules a kilojoules por mol? Fíjense que el problema me está diciendo la masa del ácido benzoico, es de 0.4089 gramos. ¿Cómo obtengo la N? El problema es eso, ¿no? ¿Quién era el peso molecular? ¿Cómo estaba definido? Era N, no, era M gramos por mol, ¿no? Lo que me están preguntando es esta cantidad. ¿Quién es? ¿Quién? Están aquí conmigo, ¿verdad, chicos? No he sido abandonado en el desierto. ¿No? ¿Hay que qué? Hay que calcularla porque nos dieron los gramos de ácido benzoico. Nos dieron los gramos de ácido benzoico. ¿Qué nos falta en todo caso? La masa La masa molecular, pero ¿sabe cuál es la fórmula molecular? C6H5COOH. Entonces tenemos que calcular, tenemos que conocer la masa molecular del ácido benzoico. Les paso el dato. Es de 122.12 gramos por mol. Ajá. Para que eso sea dimensionalmente correcto, o sea que la mol me quede dividiendo, que tenga kilojoules por mol, entonces estarán de acuerdo conmigo en que tengo que multiplicar por la masa molecular y dividir entre la masa. O sea, aquí N sería igual a M entre la masa molecular, ¿no? Pero necesito que las moles me queden debajo. Entonces, en realidad necesito el recíproco de este cociente. Masa molecular entre la masa del compuesto. O sea, multiplicar por 122.12 gramos por mol y dividir entre 0.4089 gramos. ¿Cuánto me da? Profesor, ¿puede repetir eso? No entendí. Ahí le va. Esto dimensionalmente tiene que tener unidades de kilojoules por mol. Ajá. Si yo hago este cociente, yo tendría esto en unidades de mol. ¿Cómo le hago para que las unidades no sean mol, sino que sea mol a la menos 1? O sea, este mol que está dividiendo aquí. El recíproco. Tengo que aplicar el recíproco, ¿no? O sea, en realidad, en lugar de multiplicar
por la masa y dividir entre el peso molecular, tengo que multiplicar por el peso molecular y dividir entre la masa. ¿Ah? Sí. Ok. Ahora, ¿de cuánto es ese resultado? Me salió 3.34 por 10 a la menos 3 mol. ¿A la menos 3? Sí. A mí me salió 3222.48. ¿3.000 cuánto? 222.48. 3.222.48. Y las unidades sí son de kilojoules por mol, ¿están de acuerdo? Ahora, chequen aquí. Es una reacción exotérmica, es una combustión. ¿Qué signo tiene que tener esta energía? Menos. Negativo. Tiene que ser negativo, así es, porque es un calor que está escapando del sistema. Entonces yo de manera arbitraria, por saber cuál es la dirección que tiene la energía, le voy a asignar este signo negativo. ¿Va? Aquí le voy a poner que esto se debe a que el proceso es exotérmico. Bien. Ya conocimos cuál es el cambio de energía interna, ¿no? Nos preguntan ya nada más cuál es el cambio de entalpía. Ay. Déjenme ponerlo aquí. Este es el cálculo de delta H. Voy a partir de la fórmula general que define al cambio de entalpía. ¿Se acuerdan que la habían puesto en el refrigerador y ya se la saben? Es delta H igual a delta U más el delta del producto PB. Pero el proceso ocurre a presión constante. ¿Se acuerdan que este delta del producto PB lo desarrollábamos como P delta B más B delta P más delta P por delta B? Los procesos, los términos que involucren al delta P se me tienen que ir a cero porque es un proceso que ocurre a presión constante, ¿no? Entonces, esto se reduciría a que delta PB es igual a delta NRT. Lo vimos la clase pasada. Y esto es igual a su vez a RT, porque el proceso está ocurriendo a temperatura constante, por el delta N. Es lo mismo que hicimos en el problema de la vez pasada. ¿Y quién es delta N? Tenemos que regresarnos a la reacción. Lo que estoy considerando son los moles de las sustancias gaseosas que intervienen en el proceso. ¿Quiénes son esas sustancias gaseosas? Tengo al oxígeno con una cantidad de sustancia de 15 medios, o sea, 7.5. De este lado tengo agua líquida, entonces esta no juega, pero sí juega los 7 moles que tengo de CO2. Eso se encuentran en fase gaseosa. ¿Ok? O sea que del lado de productos, ¿cuántos moles tengo? Tengo 7, ¿no? Menos, ¿cuántos moles tengo del lado de reactivos para las fases gaseosas? 15 medios, o sea, 7.5. Todo esto tiene unidades de mol, ¿eh? 7 mol, 7.5 mol. ¿Cuánto es el delta N? Es menos 0.5 mol. ¿De acuerdo? Entonces, el delta H va a ser igual a... voy a utilizar los menos 10.70 y algo, que 10.79, ¿no? Que tenía para el cambio de energía interna. Sería igual a menos 10.79 kilojoules. Ahorita lo voy a trabajar como cantidades extensivas y después hago el cambio a
kilojoules por mol. Menos 10.79 kilojoules. ¿Más quién? Más el producto PV, que era igual a RT delta N. Sería igual a, bueno, lo voy a poner aquí como RT. El delta N es de menos 0.5. Y esto me daría un resultado en joules. Entonces, para obtenerlo en kilojoules, necesito dividir entre 1000. Este 1000 sería el factor de conversión de joule a kilojoule, ¿no? Ahí está. Ay, espérame. Por cierto que nunca le puse ese signo negativo al cambio en la energía interna, ¿verdad? Esto también tiene que tener aquí un signo negativo, no se olviden. Por lo mismo de que el proceso es exotérmico. Ok, ahora sí. ¿Cuánto les da este término? Profe, ¿Sí? en este caso la temperatura sería el cambio. Ah, qué buena pregunta es esa. No, es una temperatura. Acuérdense que esta temperatura la estoy sacando de acá como una constante. La estoy sacando de este delta, NRT, como una constante. ¿Por qué? Porque es una temperatura de referencia. Es lo mismo que hicimos la vez pasada. ¿Se acuerdan que dijimos que era absurdo pensar que después de una combustión la temperatura iba a ser la misma? Sin embargo, lo tengo que modelar así, como un proceso isotérmico. ¿Por qué? Porque estoy comparando la energía de reactivos y productos en el mismo estado de referencia. Las condiciones de presión y temperatura digo que son las mismas, ¿va? Si no lo hiciera así, entonces estaría ante un proceso politrópico y las ecuaciones que estoy usando no servirían de nada, ¿va? Tiene que ser mi estado de referencia la temperatura inicial del sistema. Entonces, en realidad, esta temperatura tiene que ser la temperatura T1. Y ahora sí la tengo que expresar en unidades de Kelvin, porque si no, no me va a dar la multiplicación. Y si estoy utilizando esa temperatura en unidades de Kelvin, y acá tengo esto en unidades de joules o de kilojoules, ¿qué R me conviene utilizar? Me conviene utilizar la R de 8.314 joules por Kelvin mol. ¿Cuánto les da este término, chicos? Según yo, es un término negativo porque el incremento en la cantidad de sustancia es negativo. Entonces sería de menos 1.21, 219 kilojoules. ¿Alguien que confirme este resultado? Profe, ¿me repite de dónde salió los 1000 joules? Déjenme cambiar la expresión, porque esto como que se presta a confusión. Esto me daría unidades de, déjenme ponerles nada más la definición de las unidades. R tiene unidades de, bueno, voy a poner el valor, es 8.314 joules sobre Kelvin mol. N tiene dimensiones de mol, o el delta N, y temperatura tiene dimensiones de Kelvin, ¿no? Entonces, a la hora que yo haga mi cálculo dimensional, mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin, y esto me quedaría nada más en unidades de joules, pero yo lo quiero en kilojoules para que lo pueda restar con este término que puse acá. Entonces, tengo que hacer la conversión a joules. Yo sé que un kilojoule, que es la unidad que quiero tener, es igual a 1000 joules.
Entonces, por eso es que dividí entre 1000 y lo expresé de esta forma. Eso lo van a encontrar en muchos libros de ingeniería. Cuando pongan un factor de conversión, lo van a expresar simplemente como entre 1000 joules a kilojoules. ¿Va? Mejor lo expreso así, para que no se preste a confusión. Que se podría sumar también directo, ¿no? Nada más hay que tener cuidado de multiplicar este menos 10.79 por 1000 y ya. ¿Cuánto les da esto, chicos? Profesor, Ajá. ver de dónde salió el menos 322.48. Ok, vamos a regresarnos aquí arribita. Este de acá es el mismo valor que este. Aquí lleva un signo negativo que no le había puesto. Este de acá es el mismo valor que este, pero este está expresado en kilojoules por mol, mientras que este tiene nada más unidades de kilojoule. ¿Cómo le hice para expresar este en kilojoules por mol? Ahí es donde utilicé lo del peso molecular. Tuve que multiplicar por el peso molecular y dividir entre la masa. ¿No sale 3.22 kilojoules? Bueno, es que... Ajá. No. 22 kilojoules. Arriba. En donde tiene 322 puntos, según yo, es 3.22 kilojoules. No es eso. Ah, ok. ¿Qué capacidad calorífica empleaste? Ya vi. Es ahí la cosa. Es de 5000 y pelos. Primero les había dicho que era 5 punto y pelos, pero no, es de 5000 y pelos. ¿Ah? Pero para mí me salió 3222 en lugar de... No, sí, aún así sale eso, profe. ¿El qué? No le creo. ¿Qué dicen los demás? A mí también me sale 3220. 3220. Sí, ¿no? 3222. Ajá, o sea, 3.22 kilos. Ajá. Pero usted tiene 322.48 kilos. 3222. Sí, es correcto. Según yo es correcto. Porque fíjense, a la hora que multiplican esos 10.79 por 122, eso les da como 100 veces más, ¿no? Y están dividiendo por un decimal, por 0.4. O sea, eso les da como otro orden de magnitud adicional, ¿no? Sí, es que usted nada más puso 322, por eso es el detalle. Ah, ok. Ya nos estamos entendiendo. 322 tendrían que ser 3222, ¿no? O 3.22 kilos. Ok. Ya, perdón. Tienen razón, pues. 3222, a ver, déjenme ponerlo así. 3226, de hecho son, ¿no? Yo tengo eso. .8, ¿me habían dicho? ¿Cuánto les da? .4. Ahí está. Ok, ahora sí. Entonces todo el tiempo tuvo usted razón y yo de manera necia nada más me empeñaba en llevarle la contraria. Una disculpa. Bueno, ¿y esta diferencia cuánto les da? A mí me sale menos 10.87 kilos. Ajá. Menos 10.87. ¿Será? A mí me queda menos 12 kilojoules. Recuerden que esta parte, el segundo término, tiene que ser una cantidad negativa, porque tengo un delta n que me da negativo. Es un menos 0.5. Y esta cantidad de acá también es negativa. A ver, voy a hacer de nuevo Menos 12, ¿no?
Menos 12 Eso. kilojoules. Menos 12 sí me late. Ay, espérenme. Menos 12. Punto como 0.19, según yo. Ah, bueno. ¿Cuánto tienes tú? 0, sí. Ah, está bien. Ahí se va. Kilojoules. Esto está en unidades de kilojoules. Ahora, si quisieran en kilojoules por mol, como me demanda el problema, tendría que hacer lo mismo que hice arriba. Multiplicar por el peso molecular y dividir entre los punto... ¿Cuánto era? Punto 40 y pelos, ¿no? De gramos. O sea, dividir entre la masa. A ver, háganlo. Profe, para confirmar la temperatura se toma la inicial, ¿verdad? Es la inicial, sí. Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Ya se durmieron? No, bueno, a mí me queda menos 3.586.58 kilojoules por mol. Me late. Menos 3.586. Punto 58. 58 kilojoules por mol. Listo. Ahí está. Si se fijan, es un problema bien sencillo. ¿Cuál es la única dificultad? Una de las dificultades es cómo modelemos el problema. Es bien importante que sepamos a qué temperatura nos estamos refiriendo. Y eso es la simplificación que les decía. Estoy comparando las energías de un proceso en las mismas condiciones. Ajá. Entonces, la temperatura tiene que ser la temperatura inicial. Si no le ponemos aquí la temperatura inicial, ya valió. Entonces, esta es una de las suposiciones más importantes. Otra suposición importante, o más bien algo importante a analizar, es esta cosa de acá. ¿Quiénes son los productos y los reactivos que están jugando? Solo son los que se encuentren en fase gaseosa. Eso me va a dar una pista de quién es el cambio en la cantidad de sustancia. Y eso es por la suposición de que las fases condensadas no juegan, no contribuyen con el volumen. No quiere decir que no contribuyan, quiere decir que sus volúmenes son despreciables con respecto de los volúmenes que tengo para la fase gaseosa. Entonces, esas son las dos suposiciones más importantes que estoy llevando a cabo. Si no las tienen en mente a la hora de resolver un problema, esto se va a volver bien tortuoso. ¿Sale? ¿Dudas de este problemita? No, ninguno. Yo sí. ¿Me repite Vamos a dónde hacer otro. salió el 7 y el 7.5? Es que estaba haciendo las cuentas y me distraje en esa parte. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan, chicos? Sí. 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 Yo Sí, tengo profe. una ¿Cómo? duda, profe. Como que se interrumpió la transmisión. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la duda? ¿De dónde salió el 7 y el menos 7.5? Es que estaba haciendo las cuentas de la otra y me distraje en esa parte. Ahí le va. Ahí le va. Esa es otra cosa importante a considerar. Tenemos que balancear correctamente la ecuación. Salió de aquí, miren. Acuérdense, los únicos que juegan son los que estén en fase gaseosa. O sea, jugaría 15 medios de oxígeno en fase gaseosa, que es el 7.5, y 7 moles de CO2 en fase gaseosa. Acuérdense que la cuenta es de delta N es igual a N de productos, por eso me sale negativo, menos N de reactivos. Entonces yo tendría un 7 menos un 7.5, que es 15 medios, ¿no?
El resultado es de menos 0.5 y las dimensiones son mol. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Sí. Hay varias cositas a tomar en cuenta. Por eso es que la fisicoquímica y en general la física entra haciendo muchísimos problemitas. Es ahí donde agarramos práctica. Bueno, el otro problema dice, calcule la diferencia entre delta U y delta H. Y hay varios casos. El caso A es un mol de hielo que funde a la temperatura de fusión del hielo, 273.15 Kelvin. A 273 Kelvin. Le voy a redondear. Y una atmósfera. Es el caso A. Y el caso B es un mol de agua que ebulle, que vaporiza a la temperatura de ebullición, que sería de 373 Kelvin y una atmósfera también. Profe, que se podría dejar pasar a una compañera, por favor. Ash. Si ya vamos a terminar la clase y además no la tengo aquí en mi pizarrón. Es un misterio. Miren, ustedes son testigos. ¿Ya vieron? No se ve. Ay, ahí está. Y además mis compañeros, Roberto. Lo que pasa es que tiene el pelo largo. No lo confundan. Ok. ¿Qué pasó, Miren. profe? Nada. El problema se reduce a calcular la diferencia que hay entre delta U y delta H. ¿Ah? Eso lo podemos despejar de alguna de las ecuacioncitas que las relacionan. Por ejemplo, dado que el proceso ocurre a presión constante, podemos utilizar la definición de entalpía, ¿no? La entalpía sería igual al cambio de calor y bla, 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 bla. Necesitamos todavía datos adicionales del problema. En particular, estos datos serían los volúmenes. El volumen molar, ¿se acuerdan que el volumen molar es el volumen geométrico entre la cantidad de sustancia, ¿no? El volumen molar del agua líquida, no, primero les pongo el del hielo. Es igual a 0.0196 litros por mol. Como ven, el del agua líquida será menor. ¿Ah? ¿Cómo es el volumen del agua en la fase sólida en comparación con su volumen en la fase líquida? ¿Por qué se truenan las cañerías cuando el agua se congela? Pues porque el volumen molar del sólido es mayor que el volumen molar del líquido. De hecho, el dato es que el agua líquida tiene solo 0.0188 litros por mol. Y también de una vez el dato del volumen molar del vapor de agua. Este sí tiene que ser muchísimo mayor que los primeros dos, porque son una fase no condensada. Entonces este volumen molar es de... espérenme. 30.61 litros.
Todo esto se refiere, bueno, está referido a la temperatura. Esto es a 270 Kelvin. Acuérdense que el volumen molar es una función de la temperatura. Entonces tengo que decir cuál es la temperatura de referencia. Esto es a 373 Kelvin. Este de acá abajo. Esto es igual a 373 Kelvin. Y del agua líquida no tengo la temperatura de referencia. Entonces la voy a borrar. Ok. Sé que los procesos ocurren a presión constante. ¿Qué expresión me sirve para calcular el cambio de entalpía? Me sirve la expresión delta H es igual a delta U más el delta del producto PV. Si desarrollamos este delta, vamos a ver que todos los términos que involucren delta P se van a ir a cero. Entonces, delta H me quedaría igual a delta U y delta H menos delta U. ¿Qué es lo que me están preguntando, no? La diferencia entre la entalpía, el cambio de entalpía y el cambio de energía interna. Entonces, voy a despejar de una vez esta delta U para el otro lado y esto me quedaría igual a P delta B. ¿De acuerdo? Y entonces ya nada más tengo que utilizar los cambios en el volumen molar si el proceso se refiere a una fusión o a una vaporización. Vamos a resolver el caso A. ¿Cuál sería la diferencia entre la entalpía y la energía interna? Sería igual a la presión, que es de una atmósfera, por el incremento en los volúmenes molares. Si estoy hablando de hielo a agua, ¿cuál es el volumen final? ¿El del agua o el del hielo? El del agua, ¿no? El del agua, porque estoy ante la fusión. Entonces, aquí tendría el volumen molar del agua menos el volumen molar del hielo. ¿Y esto cuánto me da? ¿100? 100. Ay, espérenme, ¿qué pasó? 100 dice usted. Pues creo que este ni lo calculé yo, entonces le creo. 100 en unidades de litro, ¿verdad? Y en unidades de joules. No, no es 100. ¿No es 100? No, no, no es 100, perdón. Me da menos 0.8. Menos 0.08. Menos 0.08. Menos 0. ¿Qué? 3 ceros. 8 por 10 a la menos 4. Ándale, mejor notación de ingeniería. A ver. 8 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades? Litros. Ahí es negativo además, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y las unidades son atmósferas litro?
Sí, ¿no? Sí, es una atmósfera. Sí, sí. Atmósferas litros sobre mol. Ajá, atmósferas litro por mol. Ujú. Acuérdense que el factor de conversión es de 101.3. O sea, 101.3 es igual a una atmósfera litro. Esto lo tengo todavía por mol, ¿no? Menos 81.04 por 10 a la menos 3. Ajá. Menos Joules sobre mol. 81.04 por 10 a la menos 3. Ajá. Entonces, estamos Joules hablando sobre del orden de minijoules. ¿Qué tanto es eso en energía? Fíjense, en el problema anterior nos salían que para quemar medio gramo eran 0.04 gramos, ¿no? Ajá. Para quemar medio gramo de ácido benzoico se liberaban al ambiente 3000 y pelos kilojoules, ¿no? O sea, quemar una pizquita de ácido benzoico me da un montón de energía. ¿Cuánto es este 81.04 por 10 a la menos 3 en joules? Es nada de energía, ¿no? ¿Por qué tengo una diferencia tan pequeñita? Porque estoy hablando de dos fases condensadas. O sea, la conclusión de este problema sería la que vimos la vez pasada, que delta H en fases condensadas tiene que ser prácticamente igual a delta U. Prácticamente no hay diferencia entre ellas. Ahora, vamos a resolver el inciso B del problema. Ahora estoy ante una fase no condensada, la fase gaseosa, y una fase líquida, que es una fase condensada. A ver, háganse de una vez el resultado. ¿Cuánto les da? Aquí sí tiene que ser una cantidad bien importante de energía, porque estamos ante un cambio volumétrico muy importante. Son como 3 órdenes de magnitud de diferencia, ¿no? El cambio volumétrico de la fase gaseosa a la fase líquida. Entonces, a ver cuánto les da. En atmósfera litros, 30.59. Ajá. ¿Y en joules de una vez? 3098.88. 3098. Ay, 3000. 3098.88. ¿Qué es usted de Saltillo o por qué dice 8? ¿No? Bueno, 3098.88 joules por mol. ¿Ya vieron? Es de Toluca. ¿De Toluca? ¿A poco en Toluca hablan así? No, Eres Abigail, ¿verdad? no, soy Nancy. Ah, es que esta Abigail también es de Toluca. A lo mejor hasta se conocen y se caían gordas. Está bien. Puede ser que no. Está bien. Fíjense la diferencia en los resultados. Este me da del orden de milijoules y este me da del orden de kilojoules. Es muy diferente, aquí en este caso, delta H a delta U, por la diferencia de fases. Era simplemente un problema para expresarles eso. Que en una fase condensada prácticamente son iguales, en una fase no condensada, delta U tiene que ser muchísimo mayor que delta H. ¿Ah? Por lo que decíamos, parte de la energía se pierde en forma de trabajo, el trabajo eléctrico. ¿Hasta aquí todo va bien, chicos? ¿Maruchan? Sí. Vámonos, ¿no? Ah, Marucha. Ok. Camarón con chile piquín es la buena. ¿Ya? Claro que sí. Sí, la verdad es que sí. Claro que sí. Bueno, cuídense mucho, chicos. Nos vemos el lunes.
Nos vemos, profe. Dale, profe, nos vemos. ¿Ya empezaron a resolver su guía de estudios? Ya. ¿Cuándo tenemos para entregar la Ya. guía? Yo esperaría que el examen fuera todavía como de 1 a 2 semanas. Yo les aviso con tiempo. ¿Va? Vale, profe. Ok. Bye, chicos. Va. Nos vemos, Dale, profe. profe. Buen fin de Hasta luego, semana. profe.